Hoy tenemos el placer de charlar con Eduardo Cruz Rubio, periodista, músico que tras una destacada trayectoria en ambos apartados se estrena ahora como novelista con su primer libro, Al coche que nos vamos. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal, Encarni? Encantado de estar aquí. Creo que tienes también un segundo libro que ahora hablaremos de él, pero bueno, Vale. De lo que se trata ahora es de este primer libro, Al coche que nos vamos, que se presenta el próximo día 13 de junio aquí en Motril, ¿no? Eso es, exactamente, en la sede del Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, en la calle San Francisco 10, en el Patio de los Ingenios. Ajá. Pues ahí estaremos el viernes a las 8 de la tarde, sí, encantado, además muy agradecido a su presidente, a Gerardo Martín, por haberme abierto las puertas de ese recinto cultural, de verdad. Bueno, Al coche que nos vamos tiene mucho de ti, ¿no, Eduardo? A ver, hay mucha gente que, sobre todo los que han sido o siguen siendo músicos y son de mi edad, pues me dicen, es un libro autobiográfico, es que lo dan por hecho. Y yo digo que no, o sea, es que en realidad no lo es. O sea, autobiográfico sería, pues yo he hecho esto y mi amigo ha hecho tal no sé cuánto, y, ¿no? y entrecomillaría las cosas que yo dijera, y no es así. Pero claro, evidentemente, como también decía un amigo que también toca la batería, que lleva 50 y tantos años en la música, decía que este libro, para el que haya estado o siga estando metido en este mundo de la orquesta de baile, es un espejo. Porque sí que es verdad que las cosas que suceden, las situaciones que se producen, pues muchos las hacen suyas porque las han vivido de esa manera o de una manera parecida, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, sí que es verdad que yo he estado ahí, yo he sido músico, también músico de baile, y claro, hay situaciones o recuerdos que te vienen a la cabeza y dices, anda, qué recuerdo más bonito, pero luego el desarrollo está totalmente novelado, es ficción pura, claro. Ha estado desempeñando la labor de periodista durante muchos años, prácticamente en los inicios de Telemotril, estuviste aquí un tiempo Sí, también, ¿no? es Trabajando con nosotros. Es verdad. Luego te pasaste a Radio Salobreña, Y me ya jubilé. hasta tu jubilación, Ahí me donde te jubilé, has jubilado, sí, ¿no? Sí. Y músico, ¿no? Sí, hay mucha gente que no sabía que yo tenía una vida anterior. En donde más tiempo llevo viviendo es precisamente aquí en la costa tropical, pero yo soy de Granada y he vivido en otros muchos sitios, he estudiado en Madrid, en fin, me he recorrido muchos lugares. Y claro, pero al llegar aquí, pues llega Eduardo, es periodista, trabaja en la tele, trabaja en la radio y hace pues noticias, reportajes, programas y ya está, y es periodista y se acabó. Pero claro, cuando empiezas con estas cosas y te dicen, anda, ¿pero tú eras músico? Pues sí. Ah, pues mira, no lo sabía, claro, es que cuando yo llegué aquí ya tenía una edad. Me parecía que era un chiquitillo. Empezarías muy jovencillo, ¿no? En la música, sí, seguro. Claro. O sea, como, digamos, profesional, Sí. entre comillas, que Sí, no quiere sí. decir ganando mucho dinero, pero bueno, como profesional, con 18 años, con 19 años, exactamente. O sea que sí, claro. Hasta los 30 y tantos que yo llegué aquí, pues fíjate si hay vida, ¿no? Hasta que llega a desarrollar mi carrera, que a fin de cuentas fue lo que yo estudié. Rápidamente, esa etapa de músico. A ver, yo tengo un hermano mayor que nos llevamos poco tiempo y que desde que éramos muy pequeños, muy jovencitos, vamos, prácticamente niños, pues con la paga semanal que nos daban nuestros padres, pues nos la gastábamos en discos. Un día, pues tendríamos 12, 13 años, descubrimos el rock. Antes habíamos descubierto a los Beatles, evidentemente. Descubrimos el rock y descubrimos que nos gustaría tocar. Y empezamos nosotros, con otra gente, a hacer cosas, a hacer conciertos, tocábamos en los institutos, en algún sitio, nos presentamos a algún concurso de conjuntos de rock y tal. Todo esto fue cuando yo todavía estaba en el instituto, ¿no? Y luego ya, al cabo de los años, pues surgió la posibilidad de enrolarme en una orquesta, porque yo estudiaba en Madrid, quería ganar dinero para no resultarle muy gravoso a mis padres, ¿no? En Madrid y tal, y bueno, y me enrolé en una orquesta de baile, y bueno, y ahí empecé, y a partir de ahí, pues ya siguió todo rodado. Al principio solamente los veranos, luego ya pues más profesionalizado, y a lo largo de todos los años 80, pues ya una orquesta de baile
bueno, internacional, porque ya tocamos por muchísimos sitios, no solo en España, sino en otros muchos países, ¿no? Y en medio, pues un grupo de rock que se llamaba la Banda de los Hermanos Cruz, que éramos 3 hermanos y otro miembro, que casualmente es el único que sigue como músico profesional, ¿Ah, sí? ¿Sí? Guillermo Morente, que ha estado mucho tiempo aquí, muchas veces aquí en la costa tocando el bajo. Y bueno, y eso fue un periodo de 4 o 5 años en el que hicimos pues nuestra música, nuestras cosas, y bueno, funcionó hasta que dejó de funcionar. Y el libro evidentemente recoge todas esas anécdotas que han pasado a lo largo de todo este tiempo como músico, Eduardo. Este libro recoge un periodo muy concreto, que va desde abril hasta noviembre del año 1975, con la previa de los ensayos, de conocerte y tal, y el verano lleno de actuaciones, porque esto es lo que se entendía entonces por una orquesta atracción. ¿Orquesta atracción qué es? Pues simplemente una orquesta en la que que no solamente había niños, sino que también había niñas, y ya está, ¿no? Dos chicos y 3 chicas, y un conductor que está a sueldo del representante artístico, que es el que lleva a la orquesta en su coche, con un remolque detrás con los instrumentos. Y entonces lo que narra este libro es ese periodo. El libro tiene un final, pero bueno, el final puede dar lugar a otros muchos libros. De hecho, yo he estado escribiendo mucho tiempo, relatos, historias cortas que he ido publicando en mis redes, y seguramente me daría para sacar otras 200 páginas de relatos tanto de orquestas de baile, a lo mejor tocando en Finlandia, cosa que me sucedía en Finlandia o en Marruecos o en algún otro sitio, como otros temas relacionados con orquestas que pueden suceder en cualquier parte, ¿no? Y eso ya es posterior, o digamos intemporal. Pero este libro concretamente se refiere a ese periodo, porque los miembros de la orquesta son chicos jóvenes, muy jóvenes, 18, 19 años, excepto el que los lleva, que es un poco más mayor, y la cantante, que también es un poquito más mayor que ellos, pero muy resabiada, ¿no? Porque ella ya viene de grandes escenarios y tal, ¿no? Entonces son gente muy joven que tienen unos deseos, unos anhelos, unos objetivos, que luego, pues claro, cuando tú eres muy joven te vas moldeando, ¿no? con lo que vas viviendo, ¿no? Pues van variando, van aceptando a lo mejor otras posibilidades, ¿no? De futuro en su vida, y eso es un poco lo que narra este libro a través de situaciones de todo tipo, ¿no? Y de conversaciones de todo tipo, porque no olvidemos que en 1975 todavía estábamos en una dictadura, o sea, había muchísimas cosas que directamente no se hablaban. Entre otras cosas porque la gente ni sabía lo que era de la democracia, lo que era el aborto, lo que era las relaciones entre personas del mismo sexo. Bueno, pues estos temas salen a relucir, a lo mejor a lo largo del libro, y hay, pues bueno, pues las posturas de uno, las posturas de otro. Cuando llega el momento de decir, bueno, lo voy a plantear en un libro y voy a hacerlo. No fue idea mía, en absoluto. A lo largo de este tiempo, cuando yo empecé a escribir esto, que hará unos 4 años más o menos, bueno, había gente que me decía, oye, esto lo tienes que convertir en un libro. No solamente esto, otras cosas que he ido escribiendo, ¿no? Porque a lo mejor pues he escrito un relato que me ha ocupado 50 líneas, ¿no? Y el relato comienza y termina, y ya está. Pero otras veces, pues el relato pedía más, ¿no? Me pedía más, y a lo mejor pues tenía 4, 5, 6, 10 capítulos. Otros pues se extendían un poco más, y concretamente este de la orquesta de baile, pues yo me ponía a escribir y que como que me salían solas, ¿sabes? Las historias, digo, caramba. Entonces, claro, la gente que se enganchó con esto, algunos de ellos, la mayoría amigos míos, claro, pues me decían, oye, ¿por qué no conviertes esto en un libro? Y bueno, y al final les hice caso. Y ya está. Como tengo la suerte de tener un hijo editor, pues ya está. Te ha resultado Pues, súper fácil y todo queda en casa. Claro. ¿En la orquesta que tocabas tú, Eduardo? ¿En la mía? Sí. Yo tocaba la batería. La batería, Claro, ¿no? por eso me dicen que sí es autobiográfico, porque hay uno que no tiene nombre, que es el batería. Una orquesta internacional que viajáis tanto, una anécdota que nos puedas contar. De los primeros tiempos, sobre todo, pues las noches sin dormir, la cantidad de kilómetros que te hacías en las carreteras, que no había autovías. Cuando yo, por ejemplo, he ido a tocar a Finlandia, pues nos hemos ido en nuestro furgón y hemos tardado en llegar pues 2 días y medio, 3 días. Y ahí turnándonos en el volante. Había seguro buen ambiente, porque tú imagínate tantas horas dentro de un coche, ¿no? Bueno, vosotros, ¿no? sí, bueno, en realidad sí. Había buen ambiente,
y había muchos fumadores. Yo creo que todos fumábamos, menos uno. Y ese pobrecito, ese uno decía, por favor, ya que fumáis, por lo menos abrir las ventanas. Y los demás, sí, claro, con el frío, con el frío que hace. Con el frío que hace, vamos a abrir las ventanas. Y vamos en el furgón allí ahumado. Sí. Bueno, y esa verbena, los pueblos, ¿no? La verbena está muy bien porque, a ver, ves a la gente que se divierte. Eso es importantísimo, ¿no? Si tú ves a la gente divertirse, pues ya tienes el 50% de que tú estés a gusto. Claro, porque se están divirtiendo gracias a ti, entre otras cosas. Bueno, a ti, al Cubaribe se toma, en fin, muchas cosas más, ¿no? Pero ten en cuenta que en el año 75 la cosa no era como ahora. Había mucha diferencia entre pueblos y ciudades. En las ciudades pues había más discotecas, había pubs, había más cosas. Y en los pueblos a lo mejor había una discoteca en una comarca de 8 o 10 pueblos y todos iban a esa misma discoteca. Y no había más cosas. Y cuando llegaban las fiestas del pueblo, pues era cuando la gente se volcaba, porque llegaban, entre otras cosas, la orquesta de baile que te tocaba los éxitos del momento y tal, o las rumbas, o los pasodobles, ¿no? La cosa era muy diferente. Pero lo bonito es que te vas relacionando con mucha gente a lo largo del tiempo. No es solamente subirte al escenario, que aquí estoy en mi púlpito y ya no quiero saber nada más de nadie. No. Luego te bajas, te vas a la barra, hablas con el concejal, hablas con la familia esta que se te acerca para lo que sea, hablas con el niño que me gustaría tocar la batería, en fin, todas estas cosas. Y todo eso te enriquece también, claro. Publicada durante las pasadas Navidades, El Erial de las Delicias marca el debut literario de Nerea Bautista Rodríguez, una joven autora motrileña que presenta una obra con profundo arraigo en el medio rural y en la identidad de su tierra. Y la verdad que en escaso mes y medio he tenido que hacer una segunda edición porque ha tenido una acogida que ni yo misma me imaginaba, fue muy bonito, la verdad que recordaré ese día como uno de los más bonitos de mi vida, por el cariño que recibí, la acogida, la cantidad de gente que yo no me esperaba. Y la verdad que sí, aunque por otro lado mi pánico escénico me superó mucho, pero el reporte positivo la verdad que superó a esa fobia que yo le tengo a mostrarme en público. Ambientada en un entorno que la escritora define como costumbrista y realista, esta novela se basa en hechos reales y retrata con sensibilidad el pulso de una vida rural que aún persiste, aunque cada vez más amenazada por el paso del tiempo y el avance de la modernidad. Pues bueno, la temática, yo diría que esto es una novela realista, de hecho está inspirada, incluso basada en hechos reales, los personajes, el entorno, todo existe o ha existido, ha sido un poco ficcionado, pero parte de esa raíz de verdad. Y también es un estilo costumbrista, ¿no? Es de esto que yo pretendo hacer una radiografía de la rutina, de la cotidianeidad de las personas, que al final nos creemos que la literatura es todo fantasía, vivir escenarios trepidantes y al final no, pues la vida misma es esto y de la vida misma y de la banalidad se puede sacar mucho arte, belleza e incluso humor. Es una historia que me ha rozado a mí muy de cerca, porque yo me vi en este entorno rural en concreto y viví esta historia de primera mano, aunque no fuese nada mío personal, pero algo que de estas historias que te llegan, porque te remueven las vísceras, que dices, tengo que contarlo, ¿no? Y ahí me vino un golpe de inspiración y fue casualidad que se desarrollara en el entorno rural, porque es que me pilló allí esa historia y así surgió, ¿no? Me vino el tengo que contar esto, ¿no? Y a partir de esa idea empecé a ponerme y fue naciendo esto, un poco a ciega al principio hasta que me ubiqué y así fue. Aunque enraizada en paisajes y recuerdos reales, la narración se sitúa en el pago ficticio del Tobrol, un rincón del sur que resiste, cada vez más aislado, los drásticos cambios que ha sufrido su orografía. Hoy convertido en un vergel tropical al servicio de grandes empresarios, el Tobrol sobrevive con apenas 10 habitantes. Pues lo que se cuenta, bueno, se habla de un pequeño pueblecito, bueno, más que pueblecito, una cortijada, ¿no? Que se llama el Tobrol, donde quedaban apenas 10 habitantes oriundos de allí y donde estos habitantes pues, han visto cómo se ha transformado tanto el entorno como las circunstancias, ¿no? Como al final los cortijos en ruinas los van tomando pues, extranjeros con dinero, como los cultivos de secano antiguos se convierten ahora en explotación del suelo de regadío, el mango, el aguacate, ¿no? Este proceso de cambio y se ven un poco pues, debatidos entre esta nostalgia del pasado y cómo lo abruma el progreso.
Y nada, pues esta gente han nacido, han crecido, viven allí y bueno, pues tienen su tensa armonía, tienen sus rencillas, tienen su pasado y todo esto pues se entremezcla y luego tiene que ver en el colofón de la historia. El título, El Erial de las Delicias, no es casual. La novela guarda un diálogo simbólico con la célebre pintura de El Bosco, El Jardín de las Delicias, presente tanto en la portada como en el desarrollo de la historia. Esa conexión artística refuerza la carga visual y alegórica de la obra, en la que aparecen pocos personajes. Uno de ellos es José, un hombre mayor que soporta el paso del tiempo con una mezcla de resignación y estoicismo. Atrapado en un entorno donde persisten las viejas rencillas, los rumores y una frágil convivencia, José iniciará un viaje introspectivo que lo confrontará con sus propias heridas y con las de un mundo en extinción. Como digo, son unos 10, son muy poquitos, son 10 y todos tienen su parte de protagonismo. Quizás José el panadero no es el protagonista porque es el que lleva un poco más el hilo de la historia y es el que más pues cariño le tengo, ¿no? Porque al final he tenido que aprender a conectar con él, ¿no? Porque José es un hombre rudo, un hombre muy cerrado, un hombre con muy poca inteligencia emocional, con un bagaje cultural muy escaso. Entonces a mí me ha costado mucho ponerme en la piel de este tipo de personajes tan rurales. Y lo conseguí precisamente a través del cuadro del Bosco, del Jardín de las Delicias, que de hecho la portada, el título, todo es un poco un guiño a ese cuadro, porque pensé que dentro de todas las disciplinas artísticas que existen, la pintura al final es la que menos exige a su público, ¿no? Porque al final pues, la literatura requiere que sepan leer, pero la pintura puede hasta disfrutarla un analfabeto, ¿no? Entonces yo pensé, digo, voy a usar un cuadro para que este señor, que es casi analfabeto, se puede hacer cuestionamientos que parecen sencillos pero que encierran trascendencia, ¿no? Y a través de ese cuadro yo he conectado con este personaje y ha sido bonito. Bueno, y llama también la atención, como bien dice, ese lenguaje, ¿no? El lenguaje que empleas. ¿Trabajaste bien los diálogos para que fueran fieles a la realidad? Sí, además fue un trabajo de campo totalmente. Yo iba allí con mi libretilla, me iba a dar paseos con gente del lugar a posta y escuchaba y anotaba mis cosas, mis frases, expresiones y tenía mi libretita y ha sido empaparme de verdad, ¿no? Ha sido meterme allí y decir, tengo que plasmar esto tal cual porque es que yo misma, digo, no tengo yo que inventarme nada, es que me están dando ellos el material. Enfermera de profesión y escritora de corazón, Nerea Bautista ha hecho de la literatura un canal profundo de expresión emocional, un espejo donde reflejar el alma humana y también un espacio para rendir homenaje a lo rural, a lo cotidiano y a lo auténtico. Creo que ya es una seña mía, puedo decirlo, el escribir tragicomedia, ¿no? Y esto quiere decir que me gusta contar historias reales y crudas, porque la vida es cruda y la vida y el drama es inherente a la vida, pero lo hago de una forma en la que intento que el lector se ría, en la que intento que el lector desdramatice un poco la circunstancia que le estás contando, ¿no? Y también se lo lleve a lo personal como una moraleja, ¿no? De que al final somos dueños de cómo nos tomamos las circunstancias que nos acaecen en la vida. Formada en la Universidad de Granada y especializada en sexología y género, ha vivido de cerca muchas realidades humanas intensas y difíciles. De ese contacto con la vida y la muerte, con la fragilidad y el deseo, nace también su mirada literaria, empática, cruda y sin artificios. Para Nerea, escribir nunca fue una elección, sino una forma de sobrevivir. Yo la comunicación emocional la llevo muy mal, la llevaba muy mal en su día y la llevo muy mal ahora, y de alguna manera creo que mi cuerpo tuvo que inventar estrategias para sobrevivir, para que esas cosas que se quedan dentro, se enquistan y nos envenenan por dentro, pues no me ocurriera. Y esto fue la escritura, me salió de forma instintiva y empecé pues con 8 añitos, cuando murió mi abuelo precisamente. Fue una muerte muy prematura, muy imprevista, que nos conmocionó a toda la familia, y a mí, que era una niña muy chica, pues se me apartó de la muerte, ¿no? Como se suele hacer con los niños, de forma para mí que no es muy acertada, porque al final los priva de hacer un duelo saludable, ¿no? Y de despedirse, y de alguna forma yo escribiendo, empecé a escribir un diario y hice mi propio duelo, hice mi propia terapia y ahí empezó todo, ¿no? Y a partir de ahí me acompañó. Entonces siempre lo he tenido esto de escribir relegado a la privacidad, a lo más íntimo, y no he tenido nunca necesidad de compartirlo con los demás, ni de reconocimiento, al revés, era como violento, ¿no? De hecho, aún a día de hoy me violenta, es como un desnudo, ¿no? Es algo tan íntimo mío que me resulta extraño compartirlo con los demás. Pero bueno, llegó una persona a mi vida que se empeñó, le dejé que leyera todas estas cosas íntimas y vio un talento que yo no veía
y me empujó, le costó 8 años, pero y aquí estamos, y es el culpable de que de este libro haya salido a la luz. Como hemos dicho, eres enfermera. ¿Cómo conviven en ti esas dos facetas tan distintas y a la vez también tan humanas? Bueno, pues la enfermería yo creo que fue algo que, bueno, con 18 años no sabes qué hacer con tu vida. Lo escogí casi por casualidad, ¿no? por probar. Mi madre era enfermera también, supongo que tuvo algo que ver. Y resultó ser una casualidad pues muy acertada porque se acabó convirtiendo en vocación. Pero con la escritura no pasó lo mismo. La escritura es algo que me acompaña de forma casi innata, diría que algo instintivo que ha estado conmigo desde que soy muy pequeñita, y es algo que también ha sido autodidacta. Yo creo que no he tenido impronta así de nada ni de nadie. Mi padre también es verdad que escribe un poquito de poesía, quizá también me venga de ahí. Mi madre es una gran lectora. Y bueno, eso, la enfermería fue algo que yo escogí y acerté, y la escritura me escogió a mí. La escritora Vanessa Hidalgo debuta con su primera novela, La lluvia que llevas dentro. La obra tiene como protagonista a Lola, una mujer cercana a los 40 que tras tomar una decisión crucial, emprende un viaje a través de los episodios más determinantes de su vida. A lo largo de esta travesía emocional, el lector descubrirá las experiencias y las cicatrices que han forjado su compleja personalidad, así como las luchas internas que libra contra sus propios trastornos mentales. La lluvia que llevas dentro es una autoficción, es un género en el que se parte de lo biográfico para ser ficcionado, entonces digamos que los límites entre la realidad y lo que no es realidad se desdibujan. Entonces, partiendo de ahí, se cuenta la historia de Lola en tercera persona. Lola es una mujer de cerca de 40 años que sufre un momento vital complicado. Ha habido muchos cambios en su vida y ella decide tomar una decisión que pues cambiará su vida. Y cuando toma esa decisión y antes de pensar si la lleva a cabo o no, pues hace un flashback y vuelve al pasado. Entonces ahí es la primera parte de la novela en la que se cuenta su vida, parándose en los capítulos más determinantes de su vida, principalmente en las cosas que la han marcado y que la han hecho a día de hoy llegar a querer tomar esa decisión. Y una vez que se llega al momento actual, que está narrada en 2020, que es cuando la escribí, la escribí en 2021, cuando llega ese momento, pues cambia la historia, y en lugar de los capítulos llamarse como pues esos momentos decisivos de su vida o de las ciudades en las que ha vivido, porque ha vivido en muchas ciudades, en muchos países, pues los capítulos empiezan a llamarse como los síntomas de la depresión que le diagnostican. Aparece uno de los capítulos, es el diagnóstico, que además es un diagnóstico real, y entonces empiezan a llamarse como los capítulos como los diferentes síntomas de la depresión. Y entonces en ellos se narra cómo el personaje vive esa depresión, ¿no? Y es bastante gráfico la forma en la que lo muestra, un poco como para que la gente que no ha sufrido esa enfermedad, que es tan común, desgraciadamente, entienda cómo se puede sentir una persona en esa situación. Ese es el hilo conductor, ¿no? Es el hilo conductor, y entonces quizá, una vez que se han narrado esos capítulos, digamos que vuelve al punto, digamos que tiene una estructura circular, vuelve a ese momento inicial, y es donde ya el lector conoce todo lo que ha llevado a Lola, que es la protagonista, a querer tomar esa decisión, y ahí es donde digamos que se soluciona la historia. ¿Y qué es lo que te ha llevado a ti personalmente a decidirte por escribir esta novela? Pues un poco eran las ganas, porque siempre he querido escribir, pero digamos que cuando era jovencita, estaba en la universidad, escribía muchos relatos, porque no llegaba a encontrar una historia como tan larga para que estructurase una novela completa. Y entonces aquí empecé un poco como a hacer un ejercicio de introspección sobre mí misma, empecé a descubrir muchas cosas. Todo esto a raíz de la pandemia en 2020, y entonces descubrí que no me hacía falta buscar ninguna historia afuera, que yo tenía muchas historias que contar, y entonces empezó, en principio iba a ser otra cosa, o sea, iba a ser más
totalmente ficción, no autoficción, pero al final me di cuenta que lo que necesitaba era contar un poco mi historia y entonces pues así surgió, dio un poco la vuelta y se convirtió en eso, y de hecho fue un ejercicio un poco catártico, porque además la escribí en tan solo un mes, es como, no sé, como un exorcismo de alguna forma. Esta autoficción, narrada en tercera persona, cautiva por su humanidad desgarradora, explorando con valentía las profundidades más íntimas de la protagonista. A través de Lola, la autora logra resonar con las voces de muchas mujeres, reflejando sus miedos, fracasos, deseos, sueños y las barreras invisibles que a menudo impiden alcanzarlos. Bueno, pues empecé un día y digo, bueno, ¿qué voy a contar? Y digo, bueno, creo que puedo tirar por aquí, ¿no? Entonces partí de... fue curioso y ahí me di cuenta de que cuando la gente me preguntaba o yo escuchaba, te estar diciendo, ay, ¿eres escritor brújula o escritor mapa? Y yo decía, bueno, yo soy brújula, ¿no? Porque siempre pues lo que se me va ocurriendo voy escribiendo. Y después me he dado cuenta que realmente nunca he sido escritora brújula, porque aunque para ese libro no hice una escaleta, ¿no? Que esta especie de guión que hacen los escritores precisamente para no perderse, ¿no? Y para tener cierta estructura de lo que tienen que ir escribiendo. Yo no escribí la escaleta, pero de alguna forma la escaleta estaba escrita, porque la escaleta era un poco la cronología de mi vida. Entonces pues solo fue empezar a seguirla, y conforme iba avanzando pues más capítulos me parecía que merecía la pena y de hecho había más capítulos. Lo que pasa que el mundo editorial hoy en día pues hay que tener mucho cuidado, porque si se escribe más de 100.000 palabras es muy difícil que te publique, precisamente pues por el precio de los libros, que cada vez más caro, más páginas, tienen que invertir más. Entonces la novela en principio ahora creo que está como en unas 100.000 palabras, en principio creo que llegó a tener como 180.000, o sea, sufrió un recorte bastante importante, se quedaron muchos capítulos en la recámara. ¿Qué es lo que crees que puede enganchar al lector? Pues yo creo que principalmente que la historia de Lola es la historia de muchas mujeres, principalmente de muchas mujeres, aunque también de muchos hombres, porque todas las cosas que pasan en su vida, hay muchos capítulos, o sea, hay capítulos que tocan desde temas de trastornos de alimentación, depresión, ansiedad, acoso escolar, maltrato, todo, digamos, las cosas que le pasan a Lola, que le pasan muchas, no en su totalidad, pero estoy segura que al 99% de la población le ha pasado algo de lo que le pasa a Lola. Y el tono en el que lo cuenta, tan, digamos, cercano, tan visceral, yo creo que hace que se conecte mucho con el personaje. Entonces yo creo que es una historia para todo el mundo y creo que ese puede ser el atractivo. Y luego también un poco eso de dibujarlo, decir, bueno, esto es verdad, esto no es verdad, esto ha podido pasar. El otro día me decía un amigo que lo ha leído ya, me decía, bueno, dice, parece que aquí se han vivido tres vidas, ¿no? O sea, hay mucha intensidad y mucha historia, y creo que cada uno puede encontrar su historia dentro de la novela. La granadina Vanessa Hidalgo Martín es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales. Su carrera académica la ha llevado a impartir clases en diversas universidades de Europa y América Latina. Actualmente trabaja como profesora de lengua castellana y literatura en Motril. Apasionada por los viajes en solitario, ha recorrido más de 40 países, enriqueciendo su mirada literaria con las historias y culturas del mundo. Yo estudié Filología Hispánica gracias a una de mis profesoras de lengua y literatura, que un día escribí un relato y luego una reseña sobre la metamorfosis de Kafka, que alucinó, y entonces yo, que nunca me había planteado escribir, bueno, pues me ayudó mucho a darme el valor que tenía como escritora, y a partir de entonces pues quería ser escritora. Y claro, como era adolescente, inocente y tonta, pues pensaba yo que estudiando Filología Hispánica era la manera de ser escritora. En cuanto empecé a estudiar, pues me di cuenta que no, que principalmente la salida que tenía era ser profesora. Pero
Pues a mí no me gustaba mucho la idea de terminar la carrera y comenzar a ejercer aquí y tal, pero bueno, al final es lo que todo el mundo hace. Terminé la carrera, hice un máster y oposité. Y por suerte me quedé a una plaza de que me diesen la plaza. O sea, creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Para mi madre fue lo peor, pero para mí fue lo mejor porque a la vez de que aprobé, pero me quedé de interina. También yo solicité, porque yo soy de solicitar todo, ¿no? Y de venga, decir sí a todo, y cuanto más puertas mejor, y luego ya elegiré. Me cogieron para una plaza del Ministerio de Educación en el exterior, en un programa que hay para profesores en secciones bilingües de Europa del Este, y entonces me llamaron para una plaza en Debrecen, en una ciudad de Hungría, cerca de la frontera con Rumanía, y por supuesto pues me fui. Al mes de estar allí me llamaron para aquí para trabajar en un instituto del centro y digo, no, o sea, como me conservaban la plaza y tal, pues me quedé allí y me enganché un poco a vivir fuera, y de allí me trasladé a Budapest. Allí empecé ya a trabajar en la universidad con cooperación internacional, con el Ministerio de Exteriores, y bueno, pues de Budapest luego me fui a Portugal, de Portugal a Francia, luego terminé en Brasil, y de Brasil de nuevo volví aquí porque ya estaba un poco cansada de ese ritmo. En cuanto estuve aquí un mes me arrepentí, pero bueno, la cosa es que volví. Y fue justo el año que empezó la pandemia. Y bueno, empezó la pandemia, a mí me destinaron a un pueblecito pequeño cerca de Baza. Aquello fue muy triste y aquello fue un poco lo que desencadenó la depresión en la que entré, ¿no? Todo ese cambio, ese giro tan grande que dio mi vida, y un poco alimentado también por la pandemia. Hoy nos acompaña nuestro querido y conocido escritor motrileño Jesús Cabezas, porque tiene nuevo poemario, un poemario fantástico, La carcoma recurrente del pasado. ¿Qué siente uno ya cuando ven a hacer una nueva publicación? Pues esto pasa como cuando se tiene un nuevo hijo, ¿no? Es una ilusión nueva, una ilusión renovada. Creo que es el 9º poemario, si no me falla la memoria. Pero es una alegría inmensa, ¿no? Cuando ya lo tiene al fin entre las manos, con lo que cuesta. Hemos estado todo el verano, la editorial y yo, corrigiendo ese libro, dándole vueltas, porque hay gazapos que se escapan, cómo encajar la fotografía, que las fotografías vayan a sangre, porque es un fotopoemario, como hemos comentado. En fin, que eso tiene un trabajo grande, ¿no? Editorial Alulia. Yo llevo publicando con Alulia muchos años y tengo una fidelidad hacia ellos porque siempre me han tratado muy bien, ¿no? Y la edición que hacen es muy digna, ¿no? Ellos tienen una sección, una colección de libros de poesía que se llama Palabras Mayores, y este volumen en concreto lleva muchos años publicando poesía ellos, ¿no? Este volumen es el 125 de esa colección, o sea que estamos hablando, y ahí han publicado autores de mucha importancia, mucho nivel y de mucho prestigio a nivel nacional, ¿no? Pues hablemos de La carcoma recurrente del pasado, Jesús. Bueno, este es un libro que yo soy muy lento para escribir, ¿no? Me gusta estudiar bien los textos, corregirlos, adaptarlos, etcétera, ¿no? Con los versos medidos, como hemos estado hablando y tal. Pero curiosamente en este libro tardé muy poco tiempo en escribir esos poemas, solamente tardé un verano y un otoño del año pasado, porque el año pasado fue, en lo emocional, un año muy duro para mí, ¿no? Tuve un problema de salud importante y se murió un sobrino mío, un hijo de un hermano mío con 42 años, de una forma así súbita, inesperada. Entonces este libro se lo dedico a él, ¿no? Va a su memoria, ¿no? No es que haya ningún poema dedicado a él, sino el conjunto del libro de poemas está dedicado a él, ¿no? Entonces, como consecuencia de esas dos circunstancias tan dolorosas, tan tristes, me puse a escribir ahí como un loco todo el verano y el otoño y terminé este libro. Hay un verso de un poeta granadino que a mí me gusta mucho, Luis Rosales, el amigo de Lorca, donde se refugia Lorca en julio del 36 y acaban localizándolo, que dice Luis Rosales: nadie vuelve del dolor y permanece siendo el mismo hombre, ¿no? Entonces
esas dos circunstancias tan tristes, tan trágicas, tan desagradables, pues me indujeron a escribir este libro, los poemas que componen este libro. Claro, hay un poemario donde también incluye, evidentemente, a tus poetas de referencia, sí, ¿no? Precisamente la portada, tenemos aquí la foto, uno de tus poetas preferidos. Sí, mi poeta más querido, Antonio Machado. Antonio Machado, en este libro le dedico 2 poemas, ¿no? Hay la segunda parte del libro, que se titula Palabra en el tiempo, que es un verso de Machado, ¿no? Machado en su poemario Nuevas canciones, todo el mundo conoce más Campos de Castilla, ¿no? Pero en su poemario Nuevas canciones decían algunos de sus versos lo que para él era la poesía, o lo que la poesía debería ser, y decía: ni mármol duro y eterno, ni música, ni pintura, sino palabra en el tiempo. Y esa sección, la segunda sección del libro, Palabra en el tiempo, está dedicada a los poetas que de alguna forma han influido en mi vida, cuyas lecturas han condicionado la forma de yo escribir también y de yo sentir la poesía, ¿no? Esa es un poco la idea. Aparte también, como decíamos antes, la composición de los versos de este poemario, lo bien trabajados que están. Sí, hombre, es lo que hablábamos antes. Si tú entregas un producto ya con los años que uno tiene y luego uno que ha leído y ha publicado, se trata de presentar un producto que sea de bella factura, pero que haya un trabajo implícito detrás, ¿no? Entonces todos los versos del libro son versos de 14, 11 y 7 sílabas, ¿no? Son silvas, ¿no? Son silvas blancas, ¿no? Porque los versos no riman, pero sí están todos medidos de principio a fin. ¿Hay un total de cuánto? Son, me parece que 16 poemas, 8 y 8, sí. 8 tiene la primera sección y 8 la segunda. Y todos van acompañados de una fotografía, sí, ¿no? Sí, cada poema se acompaña de una fotografía, es un fotopoemario. El primero que hizo esto en Motril fue Paco Ayudarte, que su poemario El corazón en la mirada se llamaba. Era un fotopoemario con poemas suyos y fotografías de Antonio García Maldonado, el malogrado Antonio García Maldonado, el gran amigo, ¿no? Y en fin, y ya la mayoría son poetas conocidos por todos, que hemos estudiado en los libros de texto y hemos leído sus libros, ¿no? Así que... Me gustaría que leyera un par de poemas, si te parece. Bueno, ¿Eh? Sí, podría leer alguno, si os apetece. Claro que sí. Pues leeré el que, por ejemplo, le dedico a Antonio Machado, ¿no? Vamos a ver. Se llama El descubrimiento. Y hay unos versos suyos de Machado, porque yo utilizo algunos versos de los poetas y los incluyo en mi composición, en mi propio poema, ¿no? Cambiándole algo, ¿no? Los mismos versos, a veces sin cambiarle nada, otras veces sí, utilizo expresiones suyas, pero claro, para ser riguroso, para ser fiel, para ser honesto, hay que citar los versos del poeta, los versos originales del poeta, para que el lector sepa que yo utilizo esos versos, ¿no? Entonces, hay unos versos que anteceden aquí a mi poema, y mi poema dice así. Bueno, tengo que decir que yo descubrí a Machado con 16 años. Yo soy del mes de febrero, nací en febrero, entonces en octubre, cuando empezaba el último año del instituto, el 7º de bachillerato técnico, que equivalía al preo, pues tuvimos la suerte de tener a don Sebastián Morales de profesor y nos hizo leer en el primer trimestre del sentimiento trágico de la vida de Unamuno, en el segundo trimestre las poesías completas de Machado y en el tercer trimestre las rimas de Bécquer, ¿no? Entonces yo descubrí muy joven, con un adolescente, 16 años, a Machado y lo que supuso para mí representa un poco este poema. Dice: apareciste cuando más lo necesitaba, justo a esa edad en la que todavía no encontraba aún el verdadero sentido que tenían las cosas. Viniste a mi vida de una forma inesperada. Yo tendría 16 o 17 años. Traías contigo un verbo sencillo, una palabra sincera y auténtica, una voz profunda y dolorida. Ese era tu único equipaje,
el ligero equipaje que te llevarías luego al exilio. Y me llegaste al alma de inmediato. Sentí con tus versos la misma emoción y el mismo dolor que tú sentías. Taciturno, melancólico y triste, te dirigías a mí y me hablabas de los campos de Soria, de Cárdenas Roquedas y ariscos pedregales, de los álamos del río, del Duero, del olmo viejo hendido por el rayo, de tu amada y milenaria Castilla, esa Castilla mística y guerrera que envuelta en sus andrajos me decía, desprecia cuanto ignora, esa Castilla en la que tú creías ver la inconfundible alma de España. Me llegaste enseguida al corazón, reconfortaba mi abatido espíritu como un amigo de toda la vida, como esa contemplación extasiada con que se mira un fuego una noche fría y desapacible de invierno frente a las brasas de una chimenea. Ese descubrimiento marcaría mi vida para siempre. Recuerdo que no podía dejar de leerte. Tenías tus poesías completas encima de mi mesita de noche. Oh, la hosca soledad de mi cuarto. Y que me tumbaba en mi corva cama para leer tus versos, para sentirte cerca y hermanarme contigo entre la ruina de mi inteligencia. Años más tarde admiré tu compromiso cívico y el ejemplo ético que nos dejaste, y a partir de entonces quise parecerme a ti, imitar tu insobornable integridad moral, plasmar con versos limpios y sencillos lo más íntimo de mis sentimientos y restañar, en suma, las heridas del alma. Y desde ese preciso momento quise ser, ya para siempre, poeta como tú. Yo creo que no se ha hecho nada en Motril, no es que yo pretenda ser un icono aquí de la modernidad o de la novedad, ¿no? Pero el prólogo es de Gracia Morales, Ajá. que todos Dramaturga la conocéis, una claro autora sí, que ha venido a Motril, una magnífica poeta, una gran dramaturga. ¿Estará con contigo en la premio presentación? Sí, va a venir a la presentación. Y una niña querida por mí, su familia, porque eran de allí del barrio del Camino de las Cañas, donde yo me he criado. Y luego está mi poemario, mi libro, mis poemas. Y una cosa muy curiosa, que yo creo que esto es por lo que digo que es una cosa inédita, unos comentarios finales de cada uno de los poemas de José Antonio Pulido, que ha sido profesor de literatura en el Instituto Martín Recuerda, ¿no? Hasta que se jubiló hace 2 o 3 años, no recuerdo. Entonces, él es mi asesor, mi confidente a nivel literario, ¿no? Por si hay algo que no... Entonces yo le pido muchas veces consejo a él, ¿no? Y conforme iba escribiendo los poemas, se los mandaba por correo electrónico, teníamos ahí una correspondencia epistolar, ¿no? Y opinaba sobre ellos, me daba consejos. Entonces, cuando yo empezamos a hacer eso el verano pasado, el otoño pasado, me di cuenta que esos comentarios tan pulcramente escritos, tan magníficamente, que describen perfectamente la intencionalidad de mis versos, digo, esto habría que publicarlo. Le pedí permiso a él, estuvimos ahí unas conversaciones y no le importó, y están escritos aquí de forma que para el lector, que a lo mejor no esté muy avezado en poesía, sí, le puede favorecer la comprensión bastante, ¿no? Y son unos comentarios muy suculentos y muy bonitos, ¿no? Charlamos con José Luis López Enamorado, autor de Mi Copla, una autobiografía novelada publicada recientemente bajo el sello de la editorial Alulia. En esta obra el autor narra su vida a través de evocadoras descripciones de paisajes naturales, sociales y culturales, además de explorar aspectos familiares que han marcado su recorrido personal. Una mirada íntima y reflexiva que combina recuerdos con vivencias.
José Luis López Enamorado, toda una vida dedicada al mundo de la televisión y el cine. Así es. Una vida intensa, podemos decir, ¿no? Y feliz. Muy intensa, muy feliz, con muchos altibajos, pero de alguna manera aquello que para mí era deseable y me llegó del modo más inesperado. Y he podido aprender de los grandes. Y lo que he aprendido siempre es a trabajar para el pueblo, con el máximo respeto hacia el pueblo, con los mejores profesionales, ¿no? Y todo ello para no perder esos recuerdos, esa vida, esa trayectoria, es lo que te ha llevado a escribir Mi Copla. Sí, porque ya uno tiene edad de pensar en qué ha sido su copla, qué ha sido su vida. Porque Mi Copla realmente nace porque tuve que buscar otro título, porque yo quería que este libro que contaba mi vida, dedicárselo a mi madre, ¿no? Y a mi madre le gustaba muchísimo la copla, cantaba muy bien, tenía una voz muy dulce, cantaba las canciones populares de Federico García Lorca y La Argentinita, y de todos los grandes y las grandes, ¿no? Había una letra que cantaba mi madre que estaba incompleta y se llamaba, decía, Catalina María Márquez, un fraile se la llevó. A mí aquello me parecía un disparate, pero traté de buscar, porque me gustaba el título de Catalina María Márquez. Y dije, voy a ver si encuentro la canción. Lo que sigue. Y no encontré la canción. Sí encontré una obra de teatro de principios del 900, que es una obra de teatro graciosísima, que se llama Catalina María Márquez. Y la madre de la Catalina es pues la bisabuela de toda una saga de grandes actrices y actores que son Gutiérrez Cava, los Gutiérrez Cava. Pues ella era Catalina María Márquez, la madre de Catalina María Márquez. Y Catalina pues es una mujer que estaba enamorada de ella, un gitano, y en un tablao pues le canta un día una canción, un fandango, porque muy enfadado, porque quería casarse con otro que no era él. Y entonces, Catalina María Márquez, ¿cómo me has hecho esto a mí, no? Y entonces yo ya me dije, no puedo titular el libro Catalina María Márquez porque es una obra registrada. Pero sin embargo no quiero renunciar a Catalina ni a la copla. ¿Qué es nuestra vida? Amor, desamor, situaciones inesperadas, música, teatro, una copla. Entonces es mi copla, mi vida, un diseño de vida. Y homenaje a tu madre. Y homenaje a mi madre. Además, José Luis, este es un libro, bueno, cargado de anécdotas, cargado de vivencias, ¿no? ¿Qué tiene de especial? Porque claro, es autobiográfico, para que cualquier persona lo tenga en sus manos y disfrute de él. Bueno, como yo lo describo, no es una biografía al uso, es una novela, una biografía novelada. Y absolutamente sincera, de alguien que es real como soy yo. Y el que lo lea va a caminar conmigo, probablemente en tiempos que también le pertenecen, de la posguerra. Porque los años 50 estaba muy cerquita la guerra, ¿no? Y a los que son más jóvenes pues entenderán cómo vivíamos antes, ¿no? Y como digo yo, mi vida es como el que lo lea el libro va a entrar en una gran galería que tiene muchas salas, cada una de diferentes estilos, circunstancias, mensajes. Y eso es tanto Granada en infancia como la playa en infancia, que íbamos a la playa de la Cagailla, que le llamaban entonces. ¿Y de qué manera iba ahí, no? En un camión de mi tío, o sea, mi tío en la caja imposible, tú imagínate, imposible. En la caja del camión ponía bancos de madera y allí todos nos sentábamos.
y flamenquito por los caracolillos de Vélez, flamenquito, ¿sabes? Pa, pa, pa. Y llegábamos a la playa y nos instalábamos allí pues con cañaveras, todos, no sé qué, a pasar el día. Solo estábamos nosotros, la familia López enamorado, ¿no? Y de alguna manera yo cada vez que paseo por la playa esta, hacia Salobreña, hay zonas de cañaverales que todavía están presentes en fotografías mías. La etapa de Televisión Española, ¿no? Que llegaste a formar parte del buen equipo que se creó, ¿no? Cuando se inició la segunda cadena de Televisión Española. Sí, ahí pasó un tren junto a mí que me supe agarrar a él y fue importante, porque yo terminé de estudiar bachillerato y le dije a mi padre, quiero ser arquitecto, ¿no? Me dijo, no, arquitecto no, hace falta dinero, te pones a trabajar. Yo no, yo quiero seguir estudiando. Yo no, pero pues haz algo, ¿no te gusta el dibujo? Pues algo delineante. No me gustaba nada delineante, pero lo hice. Entonces, hablando un día con mi hermano, me dice Alfredo, que eras 3 años mayor que yo tenía 15 y él 18. Dice, me he enterado de un curso por correspondencia con Los Ángeles, California, sobre cinematografía. Digo, pues vamos a hacerlo, ahorramos dinero y lo vamos comprando y lo vamos haciendo y así fue. Entonces, en la colonia vivía un productor de cine, muy joven, tenía una productora, Amboto PC, y un día que yo iba hacia la casa, se para a mi lado un MG descapotable maravilloso y me dice, José Luis, sube. Y digo, pues subo. Y era Jesús el productor. Me dice, oye, aquí se entera uno de todo y me he enterado de que estáis con cine y tal, porque un amigo que ahora vive en Australia era el conseguidor, lo conseguía todo. Y nos dice, ¿por qué no hacemos una película? Tengo una cámara de 16 milímetros, digo. Y empezamos a escribir una adaptación de la obra de Steinbeck, El Pony Rojo. Estuvimos trabajando, hicimos el guión, teníamos localización de todo. Y de pronto dijimos, vale, ya lo tenemos hecho, pero no podemos hacerlo. Es un proyecto que nos ha aportado mucho, pero no podemos hacerlo, bueno, tenemos dinero, 15, 17 y 18 años. Y dice, me he enterado de esto. Y entonces yo necesito personal para una producción que estamos haciendo y quiero ponerte a prueba. Digo, pues bueno, dice, si me fallas, te despido y si no, continúas. Entonces dije, ¡buah! Aquí a tope, a tope. Cuando llegué al sitio y eran los mejores directores, Pedro Olea, Mario Camus, Pío Caro Baroja, Josefina Molina, Ramón Massat. Increíble. Increíble. Sí, vamos. Es gran fotógrafo, ahora que estás haciendo fotografía. Ramón Massat. Éramos amigos. Y dije, aquí me quedo. Entonces aquello era una serie que se llamaba Conozca usted España, una serie turística. Yo sabía que el comisario de esa serie era el comisario de la música del Ministerio de Información y Turismo que estaba al lado, cuando estaba Fraga de ministro. Y entonces un día un ayudante de producción me dice, José Luis, hueles a despedido que apestas, digo. Y eso porque te llaman al ministerio. No, bueno, pues aquí voy. Me reciben y dicen, un momentito que el señor Pons te verá enseguida. Me pasa, entro, y era Salvador Pons Muñoz, comisario de la música de aquel entonces. Y me dice, José Luis, me han informado de ti, sé que te gusta todo esto, y esa serie se va a emitir en una nueva cadena que se va a crear, que es la segunda cadena de Televisión Española. Y yo voy a ser el director. Y quiero que formes parte del equipo que va a participar ahí. Como me falles, te mato. Te mato como me falles. Qué notición. Digo, no voy a fallar. No te preocupes. Voy a utilizar 24 horas al día, lo que sea menester. Y así fue, y así fue.